Advertencia. Las historias de esta noche contienen situaciones inquietantes, tensión psicológica y experiencias difíciles de explicar. Si eres una persona sensible, quizá este no sea el mejor momento para escucharlas a solas, porque cuando la ciudad duerme, hay personas que siguen despiertas, personas que vigilan pasillos vacíos, negocios cerrados, estacionamientos en silencio, lugares donde a ciertas horas incluso el eco parece evitar quedarse, y algunos de ellos aseguran que no siempre estuvieron solos. Bienvenido una vez más a esta noche. Yo soy Expediente Sharik y esta madrugada vamos a escuchar 3 relatos enviados por personas que trabajaron cuidando lugares donde en teoría ya no debía haber nadie. Veladores, guardias nocturnos, hombres y mujeres acostumbrados al silencio, a la rutina y a ignorar ruidos que otros no soportarían ni 10 minutos. Pero hay noches en las que incluso ellos entienden que algo está mal. Quédate hasta el final, porque la última historia no solo dejó a un hombre sin volver a trabajar de noche, sino que, hasta hoy, nadie ha podido explicar quién fue la última persona que subió a ese autobús. Apaga la luz si te atreves y permítete escuchar. No voy a decir exactamente en qué plaza comercial trabajé, porque todavía tengo amigos ahí. Entré como guardia nocturno cuando tenía 24 años. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Al principio todo parecía normal. Rondas por los pasillos, revisión de puertas, monitoreo de cámaras, checar que no hubiera filtraciones, cortos o gente escondida. Lo raro era que, desde la primera semana, todos me decían lo mismo. Si escuchas algo en el segundo piso, no subas solo. Yo me reía. Pensaba que era la típica broma para asustar al nuevo. Hasta que una madrugada como a las 2:17, escuché clarísimo el sonido de una cortina metálica subiendo. Y eso era imposible. A esa hora todas las tiendas estaban cerradas, con candado, alarma y sello. Tomé mi lámpara, el radio, y fui a revisar. Cuando subí al segundo piso, todo estaba completamente oscuro. Solo se escuchaba el aire acondicionado y mis propios pasos. Revisé local por local, todo cerrado. Pero cuando pasé frente a una tienda de ropa que llevaba meses vacía, escuché algo adentro. No un golpe, no una caída. Escuché pasos, lentos, como si alguien caminara descalzo sobre el piso. Me acerqué al vidrio, levanté la lámpara y alumbré hacia adentro. No había nadie, pero el sonido seguía. Retrocedí y avisé por radio. Control, tengo posible intrusión en local vacío del segundo piso. Silencio. Repetí el mensaje. Nada. Pensé que el radio se había descompuesto, pero justo cuando iba a probar otra vez, escuché mi propia voz saliendo del radio. Pero no estaba diciendo lo mismo. Lo que sonó fue: no entres. Era mi voz, mi tono, mi forma de hablar. Pero yo no había dicho eso. Se me heló todo, y en ese momento, algo golpeó el vidrio desde adentro. Una sola vez, seco, fuerte, como una palma abierta. Di un paso hacia atrás, y entonces la alarma de incendio se activó en toda la plaza. Luces rojas, sirena, todo encendido. Corrí al panel central pensando que era una falla, pero cuando llegué, el sistema marcaba que el detector activado estaba adentro de ese local vacío, y lo peor vino después. A la mañana siguiente revisamos cámaras. En el pasillo se me ve llegar, revisar y retroceder, pero en el reflejo del vidrio del local había alguien parado detrás de mí. No se movía, no caminaba, no hacía nada. Solo estaba ahí, viéndome. Hay lugares donde uno siente miedo y hay otros donde uno entiende que ya llegó tarde, porque a veces, cuando escuchas algo en la oscuridad, no significa que algo viene hacia ti. A veces significa que ya estaba ahí antes de que tú llegaras. Este relato me lo contó una mujer sobre algo que vivió su padre, quien trabajó durante años cuidando un yonque a las afueras de la ciudad. Para quien nunca ha estado en uno de noche, imagínalo bien: filas interminables de carros destruidos, puertas colgando, cristales rotos, espejos apuntando a cualquier parte y un silencio tan pesado que cualquier sonido parece venir de todos lados al mismo tiempo. Su papá hacía rondas cada hora, siempre igual, siempre a la misma hora, siempre por los mismos pasillos de chatarra, hasta que una noche empezó a notar algo extraño. Cada vez que terminaba la ronda del lado norte, encontraba puertas abiertas del lado sur, puertas que él mismo había dejado cerradas. Pensó que alguien se estaba metiendo,
Tal vez ladrones buscando piezas. Así que comenzó a marcar discretamente algunos autos. Una cinta, una moneda en el asiento, una piedra en la llanta. Pero cada madrugada, las marcas aparecían movidas. Y no en uno o dos carros, en varios. Como si alguien hubiera pasado, abriendo, cerrando y luego sentándose dentro. La peor noche ocurrió cerca de las 3 de la mañana. Estaba tomando café junto a la caseta cuando escuchó un claxon. Uno solo, corto, luego otro y luego otro más lejos. Tomó la lámpara y fue a revisar. El sonido venía del fondo del yunque, en la zona donde guardaban vehículos accidentados que nadie reclamaba. Mientras caminaba, empezó a notar algo raro. Varios carros tenían los vidrios empañados por dentro, pero esa noche hacía frío seco. No había razón para que estuvieran así. Se acercó al primero. Pasó la luz por el parabrisas. Vacío. Segundo auto. Vacío. Tercero. Vacío también. Pero el asiento del conductor estaba inclinado hacia atrás, como si alguien acabara de levantarse. Entonces escuchó un sonido detrás de él. Volteó. Era la puerta de un sedán gris, cerrándose sola, y luego otra más adelante. Y otra, como si alguien invisible estuviera avanzando entre los carros, subiendo y bajando de uno en uno. Su papá empezó a retroceder, sin correr, sin dejar de alumbrar, hasta que vio algo que nunca volvió a contar sin bajar la voz. En el espejo lateral de una camioneta, alcanzó a ver el reflejo de una persona caminando detrás de él, muy cerca. Pero cuando volteó, no había nadie. Esa misma madrugada regresó a la caseta, cerró por dentro y esperó hasta que amaneciera. Al salir el sol revisó la zona otra vez, y en el polvo de varios autos, encontró marcas de manos, no afuera, por dentro de los cristales, como si alguien hubiera estado atrapado ahí, intentando salir. Después de eso pidió cambiar turno. Nunca más quiso volver a cuidar ese lugar de noche. Y según su hija, hasta el día de hoy, todavía evita pasar cerca de yunques o cementerios de autos. Dice que, si uno se queda escuchando demasiado, a veces los carros viejos todavía suenan, como si alguien siguiera sentado adentro. Las dos primeras historias tienen algo en común. No hablan de monstruos, no hablan de sangre, no hablan de apariciones claras, hablan de algo peor, de la certeza de que había una presencia comportándose como si tuviera rutina, como si repitiera algo, como si siguiera trabajando, esperando o volviendo a hacer lo mismo cada noche. Pero la siguiente historia, esa sí dejó a alguien marcado para siempre. Este relato ocurrió hace apenas unos años y fue enviado por un hombre llamado Julián. La historia no le pasó a él directamente, sino a su abuelo, quien después de jubilarse consiguió trabajo cuidando autobuses de transporte de personal. Su labor era simple: llegar al patio por la noche, revisar unidades, asegurarse de que nadie se metiera y esperar al primer turno de choferes al amanecer. Era un trabajo tranquilo, o al menos eso parecía, porque desde la primera semana su abuelo notó algo raro con una unidad en particular, un autobús viejo, blanco, estacionado al fondo del terreno, que supuestamente estaba fuera de servicio. Cada noche, sin excepción, al hacer la ronda de las 2 a.m. o 2:30 a.m., lo encontraba igual, apagado, inmóvil, pero con una luz interior encendida. Pensó que era un falso contacto. Vacío. Todo vacío. Solo polvo, olor a tela vieja y un silencio pesado. Apagó la luz manualmente, bajó del autobús y siguió su ronda. No habían pasado ni 10 minutos cuando escuchó el sonido del timbre interior. Ese sonido seco que hacen algunos autobuses cuando alguien jala el cordón o presiona el botón para bajar. Ting se quedó congelado, volvió la vista lentamente hacia la unidad. La luz interior estaba encendida otra vez. Esta vez no subió, solo la observó desde lejos. Y entonces la vio, una figura sentada casi hasta el fondo, del lado de la ventana. No se movía, parecía una mujer, cabello oscuro, espalda recta, manos sobre las piernas. Pensó que alguien se había metido a dormir. Tomó el radio y avisó. Mientras esperaba respuesta, la figura no se movió ni un centímetro. Subió otra vez, más por obligación que por valor. Caminó despacio por el pasillo central. Fila 1, vacía. Fila 2, vacía. Fila 3, vacía.
y cuando levantó la luz hacia el fondo, no había nadie. Nadie. Pero el asiento donde la había visto estaba tibio, no caliente, no frío, tibio, como si alguien acabara de levantarse. Bajó del autobús casi sin poder respirar y juró no volver a acercarse solo. Pero lo peor ocurrió 2 noches después. Esa madrugada estaba lloviendo. Todo el patio estaba oscuro y lleno de reflejos. Cuando hizo la ronda, vio que la misma unidad tenía los limpiaparabrisas moviéndose solos, lentos, de un lado al otro. A pesar de que el autobús seguía apagado, se acercó lo suficiente para mirar por el parabrisas, y ahí estaba otra vez, la misma mujer, sentada al fondo, solo que esta vez lo estaba mirando directamente. No parpadeaba, no se movía, no hacía nada, solo lo miraba. Su abuelo retrocedió, tropezó y cayó al suelo. Dice que en ese momento sonó el timbre otra vez. Una sola vez, ting, como si alguien pidiera la parada. Al día siguiente pidió que lo cambiaran de lugar. No quiso volver a ese patio nunca más. Tiempo después, uno de los choferes viejos le contó algo que nadie le había dicho antes. Años atrás, una mujer había muerto durante un traslado nocturno. No en un accidente, no hubo choque, simplemente subió, se sentó al fondo y nunca volvió a bajar. Desde entonces algunos trabajadores aseguran que, en ciertas madrugadas, esa unidad enciende sola su luz interior. Y si alguien se acerca demasiado, a veces el timbre suena, como si todavía hubiera una pasajera esperando llegar a casa. Julián dice que su abuelo nunca volvió a hablar de esa noche sin quebrarse, y que incluso años después, cuando ve un autobús vacío por la noche, evita mirar hacia el último asiento, por si acaso alguien sigue ahí. Hay trabajos donde el miedo se vuelve parte de la rutina, y luego están esos otros, donde la rutina misma parece haber sido interrumpida por algo que no debería seguir ahí. Una tienda cerrada, un yonque silencioso, un autobús vacío, lugares comunes, lugares normales, lugares que después de cierta hora ya no se sienten humanos. Si esta noche vas a dormir tarde, si trabajas solo, o si te toca vigilar algo cuando todos los demás ya se fueron, hazte un favor. Si escuchas pasos, un golpe o una puerta que no recuerdas haber dejado abierta, piénsalo 2 veces antes de revisar, porque no todo lo que se mueve en la oscuridad está perdido. A veces, ya sabe exactamente dónde estás. Buenas noches.